buenas tardes. Eh, Gracias por venir a un nuevo ciclo que sabéis que comienza hoy y que se inaugura con la presencia de Nerea Blanco en la sala, a quien damos la bienvenida. El ciclo lleva por título Cultura 360 y hemos querido en él dar un panorama contemporáneo del pensamiento, del debate crítico en torno a nuestro tiempo y hacer también partícipes a los usuarios de esa posibilidad de entender el día a día desde una perspectiva amplia, abarcadora, que no solamente, como en el caso de Nerea, abarca la filosofía clásica, entendida como tal, sino también otras ramas del pensamiento, ¿no? Por tanto, pasarán en adelante pues por aquí científicos, pasarán divulgadores, pasarán psicoanalistas, psicólogos, etcétera, ¿no? Podremos ver de alguna forma cómo el pensamiento se ramifica y cómo va obteniendo distintos provechos según el perfil profesional o intelectual que se acerca al centro. Y en estos meses, de hecho, después de esta inauguración, como digo, que Nerea aborda, tendremos también al escritor Carlos Taibo, a la bióloga y divulgadora Odil Rodríguez de la Fuente, al filósofo José Antonio Marina, al poeta y dramaturgo Álvaro Tato o a la bailadora y coreógrafa Rocío Molina, ¿no? Como digo, este ciclo que comienza en el mes de noviembre se extenderá hasta el mes de mayo y os invitamos muy cariñosamente a que podáis acompañarnos en el desarrollo, porque creemos que también de manera constante ofrecerá un foro de diálogo para que todos podáis participar, digamos, de esta nueva propuesta de Fundación Unicaja. Voy a dar un breve perfil de Nerea. Nerea es filósofa, escritora y divulgadora. Es la encargada de inaugurar, como digo, esta programación, pero su experiencia ya como conferenciante, como escritora también, es muy amplia. En particular, quiero citar algún dato biográfico mínimo, aunque probablemente el profesional ya lo tengáis con vosotros. Ella es nacida en 1987, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, ciudad de la que es originaria, aunque ahora, si no me equivoco, vive entre Salamanca y Madrid. Y es fundadora de la plataforma Philosophers, que desde 2015 difunde la filosofía contemporánea de una forma accesible y amena para el público general y donde se fomenta el pensamiento crítico desde la mirada afilada, reivindicativa y feminista, y cuya comunidad concibe el mundo de las ideas como un elemento clave para pasar a la acción y mejorar en la medida de lo posible nuestra sociedad. Eh, es, como digo, también divulgadora en medios de comunicación, en televisión, en radio, y tiene un perfil divulgador, ameno, como decía también, y generalista, que nos interesa, y por lo mismo está con nosotros, ¿no? Pasará por otras sedes de Fundación Unicaja, estará también en Málaga próximamente, y le damos la bienvenida para que con esta conferencia pueda abrir e inaugurar el ciclo. De la bienvenida. Pues muchas gracias por invitarme. Me sorprende mucho, ¿no? Abrir este ciclo y oír nombres que para mí siempre han sido como referentes y de repente decir, ¿qué hago yo aquí, no? Cuando he llegado abajo y me he visto en el cartel, estaba a punto de hacer como Joey en Friends, en plan, ¡ah, soy yo! Pero me he frenado. Pero eso, me gusta mucho estar aquí y poder compartir ideas. Voy a empezar poniendo un vídeo. A ver, ¿cómo abro el navegador? Aquí. Ah, aquí. Ahí abajo. Ahí. Ah, vale, aquí. No sabes muy bien lo que es verdad y lo que no. O sea, momento, objeto o pastel. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Internet, fake news, tal, la IA, vídeos de gatos hablando, o sea, es un poco una locura, ¿sabes? Entonces, al final es como en una era que parece que no es la era de la fe o de la certeza o de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe o una certeza o una verdad, la que sea, la de cada uno, la que sea, pero que lo sea, digo yo. Bueno, pues yo vi esto y dije, venga Rosalía, tú puedes, vamos por buen camino, venga que... ¡Pum! Este momento en el que dice, ¿no? De una verdad, la que sea.
la de cada uno. Digo, pero si es que ese es el problema que estamos teniendo, que no hay una verdad, es las verdades. ¿No? Y entonces su solución ahora es, me vuelvo monja, ¿no? No sé quiénes de aquí lo habréis visto, yo creo que todo el mundo, porque es que yo creo que es imposible que nadie sepa quién es Rosalía y cómo ha abrazado la fe de repente y se quiere meter a monja y lleva un mes sin liarse con nadie y bueno, ya todo el mundo le hace la ola, ¿no? Entonces, yo cuando vine aquí tenía como otra idea en la cabeza de conferencia, pero escuché esto y me enervó un poco y me preocupó el hecho de que un altavoz tan grande, ¿no?, te diga, abraza la fe, sea la que sea, abraza una verdad, sea la que sea. Dices, pues hombre, a lo mejor bien no vamos, ¿no? Sí que creo que tenía razón, ¿no?, cuando dice que se siente, de hecho, en uno de mis vídeos en los que les explico a los niños filosofía, hago el mismo ejemplo de, ¿y si todo esto fueran como tartas?, ¿no? Digo, seguro que se ha visto mi capítulo de Clan y está haciendo el mismo ejemplo. Pero sí que creo que vivimos en una sensación de incertidumbre y de falta de certezas y nos sentimos, pues un poco como podía decir Byung-Chul Han, cansados, ¿no?, por muchas cosas. Y de hecho uno de los problemas también es un cansancio por el exceso de información. Todo el rato estamos recibiendo información y ya no sabemos discernir, bueno, y ya con la IA es aún mayor, ¿no?, el problema de discernir la verdad. Y es verdad que cuando nos encontramos así agotados y cansados, yo normalmente cuando estoy muy cansada es como, ay mamá, ¿sabes? Que me sale pensar en mi madre, ay mamá, ven aquí, hazme una sopita y tápame, ¿no? Buscamos algún refugio que nos haga sentirnos pues más calmados. Y no me parece extraño, ¿no?, que de alguna manera Rosalía haya dicho, bueno, pues que mi refugio sea la fe. Vale, pues bien por ti, pero déjanos a los demás ver si existen otros refugios, ¿no? Otra manera de buscar certezas en este mundo que nos resulta tan incómodo. O abrazar la certeza, que también es otra posibilidad, ¿no? Creo que en este sentido, antes me preguntaban por aquí que a qué corriente filosófica o qué filósofos me gustaban, y tengo que reconocer que Nietzsche es uno de mis filósofos favoritos, siempre hago la broma, ¿no?, de Nietzsche es mi fetiche, y creo que justamente al escuchar a Rosalía fue como, tía, que Nietzsche ya llegó para decir que Dios ha muerto, ¿no? O sea, intentemos buscar otros refugios, otras maneras de estar en el mundo sin necesidad de salir fuera, ¿no? Nietzsche ya decía que eso, que al final tener esa necesidad de ídolos y de ilusiones consoladoras nos evitan el mirar de frente al abismo, ¿no? El entender que realmente la vida no va de ser happy flower todo el rato, que al final no hay que anestesiar el sufrimiento, es parte de la vida. Que es verdad que a todos nos gustaría estar más felices todo el tiempo, pero estar anestesiados todo el tiempo tampoco es sano, ¿no? Es como si estuviéramos drogados todo el tiempo y luego la resaca va a ser peor, incluso la adicción va a ser cada vez mayor, ¿no? Entonces, sí que creo que necesitamos, ¿no?, lo que dice ella, esa sensación de ¿y si recuperamos la verdad o recuperamos algo? Pero creo que no vale cualquier cosa y no de cualquier manera, ¿no? Sino que bueno, que seamos conscientes de que en efecto estamos rodeados de desinformación, de lo que podemos llamar posverdad o fake news, ¿no? Esta sensación de que todo se desilvana y, bueno, ahora entraré un poco más en la idea de posverdad, pero creo que al final esta sensación de caos y de qué es todo esto que nos rodea, ¡ay, qué gusto! ¡Ay! ¡Ay! O sea, pero es que hasta que no se ha callado yo no notaba por qué estaba yo como tan nerviosa. Yo decía, estoy acelerada. ¡Ay, qué bien! Bueno, seguimos. Pero por lo que veo creo que no era la única que lo estaba pasando mal. Bien, vale. Pues que esta sensación de todo es relativo, todo es caos, todo es incómodo, no es nueva, ¿no? De hecho, la filosofía nace, o se suele contar, ¿no?, que nace con Sócrates, que viene a decirle a los sofistas, chicos, ya, ¿no? O sea, no todo puede ser relativo, no cualquier manera de argumentar es válida para conseguir tu verdad y conseguir así el poder, ¿no? Porque al final los sofistas
Es verdad que esta es la manera en la que nos suelen contar los sofistas, ¿vale? Igual no eran tan malos, no lo sé. Es la versión que nos llega de Platón, que le caían muy mal. Entonces, bueno, cojámoslos con pinzas. Pero igualmente sí que es una época en la que, pues eso, hay mucho relativismo y un poco pues como Rosalía, de pues que cada uno tenga su verdad. Mientras salgas ganando, pues ya está. Entonces Sócrates llega y dice, bueno, ¿qué tal si intentamos salir de esto, ¿no? Y lo que va a hacer es pues empezar con la gran fiesta de la filosofía, que es la fiesta de las preguntas, ¿no? Y empieza a preguntar por razones, por fundamentos, ¿no? Hace lo que hoy en día llamaríamos pensamiento crítico, que creo que es como muy necesario y que empieza ahí y que no tenemos que olvidar, ¿no? Que ante el caos tenemos una cosa que se llama razón, que podemos usar para algo. Esta camiseta tan bonita que veis la tenéis en mi tienda. Suscribiros, darme like y todo eso. Entonces, bueno, creo que tenemos que volver a recuperar esas ganas de pensar, ¿no? Y darnos cuenta de que la filosofía, aunque nos la han vendido como, ay, yo cada vez que digo, soy filósofa, hace la gente, y digo, ya, sí, yo lo entiendo. Te lo presentan como un tostón, como señores viejos con barba que dijeron cosas que dices, pero estos no sé cuántas cosas se habían fumado. Y dices, ya, pero es que la filosofía no es solo lo que esos señores dijeron, sino cómo llegaron a decir lo que dijeron. ¿Por qué piensan como piensan? La filosofía al final es algo práctico y una manera de estar en el mundo, y es poner la razón a funcionar. Bueno, creo eso, que no podemos creer en cualquier cosa y que la filosofía va a venir a salvar al mundo. Toma ya, me he venido muy arriba, pero cuidado que vengo ahí con mis razones. Yo, antes de empezar a estudiar filosofía, me metía comunicación audiovisual. Yo quería ser comunicadora, pues mira, qué bien, al final he unido mis dos pasiones. Pero cuando empecé era el 2005, antes de ayer. Hace 20 años empecé a estudiar y en aquel entonces me decían que estábamos en la era de la información. Y aquello era, bueno, la panacea, que si el internet, que si la información, que la información es poder, que hay que tener mucho cuidado con la información. Bueno, pues creo que podemos decir que hemos pasado de la era de la información a la era de la desinformación, pero así como en un abrir y cerrar de ojos, porque yo diría que no ha durado ni 10 años la era de la información. Desde que llegó Internet, que fueron a finales de, vamos, en los 90, pues al 2000, dale, al 2010, y a partir de la pandemia ya no quiero ni contar. Pero bueno, que ahora las cosas también van muy rápido, ¿no? Y eso también es un poco peligroso. Pero bueno, es verdad que creíamos pues que la información nos iba a salvar, ¿no? Igual que habrá quien crea que la inteligencia artificial viene a salvarnos de algo, pues había quien creía que la era de la información pues era maravillosa, ¿no? Pero hemos llegado a lo que yo antes he nombrado que era posverdad, ¿no? Que es así una palabra como muy filosófica, muy pedante, o sea, ¿no? Que suena a gran cosa, pero que es una manera de nombrar algo que podría parecer como muy obvio, pero hasta que no se nombra no se ve del todo. Y esa es una de las cosas que nos pasa a los filósofos, que a veces yo digo, pero si es que parece que estoy diciendo obviedades una detrás de otra. Pero a lo mejor son obviedades para mí, pero no para el resto. Y muchas veces nuestra labor es intentar definir con palabras lo que todos intuimos, pero no somos capaces de señalar, ¿no? Igual que cuando te estás poniendo medio malo y tienes que ir al médico a decir, bueno, yo sé que estoy malo, pero no sé de qué. ¿Me puede usted decir de qué? Pues los filósofos nos dedicamos a decir de qué estamos malos. Entonces ahora mismo estamos malos de posverdad. Y lo que viene a decir es que no es tanto que ahora vivamos más mentiras, sino que la relación entre verdad y opinión se ha desplazado. Digamos que ahora importa menos si algo es comprobable y nos importa más si algo coincide con aquello que ya pensamos o sentimos. Entonces, hoy en día quien tiene su móvil, el algoritmo le va mandando una serie de información que sabe que le va a gustar o con la que va a interactuar. Se crea la burbuja en la que tú como ser sintiente vas a interactuar súper rápido, porque nos están haciendo seres
excesivamente sintientes y que cada vez tenemos menos atención en las cosas y vamos como súper rápido actuando, ¿no? Entonces, la información nos llega a eso, como inputs a los que tenemos que responder muy rápido y lo hacemos más desde el sentimiento que desde la razón. Se ha ido creando cada vez una información más personalizada, ¿no? Como os decía, que nos va llegando, y ya no estamos como tan expuestos a la realidad, sino a una versión de la realidad, a esa que nos ponen para que nosotros creamos que es así. O bien creamos que es terrorífica de las terroríficas porque han venido muchos inmigrantes y nos están robando mucho, terroríficas de las terroríficas de si vas a casa a comprar el pan te van a ocupar la casa. Mi padre es de los que cree eso, o sea, yo digo, no te entiendo, que dices, eso es allanamiento de morada, hay una diferencia entre ocupación y allanamiento de morada, no, me alucina porque ha llegado a tal punto la desinformación que ya la gente tampoco lo ve claro. Entonces, al final vivimos como una especie de nueva caverna filosófica, ¿no? Caverna de Platón, y tratan de mantenernos en esa especie de burbuja en la que estamos constantemente indignados y emocionados, a los que tenemos que estar como, lo que decía, ¿no? Respondiendo emocionalmente. Si estás todo el tiempo como en un estado de alerta emocional, no estás tan centrado en lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, ¿no? Lo del sonido este que me ha pasado, que yo decía, es que yo no me daba cuenta del ruido hasta que ha parado. Y cuando ha parado, he respirado. Yo creo que todos nosotros no somos conscientes hasta qué punto la cantidad de ruido, de información que nos llega constantemente, nos tiene así. Hasta que de repente te pasas un fin de semana sin móvil y dices, ¡ay! ¿No? Entonces, eso, creo que tenemos un poco de problema en ese sentido a la hora de cómo nos llega la información y cómo nos creamos en una burbuja. Y esa burbuja, además, lo que nos provoca es que no seamos capaces de pensar en un más allá, ¿no? En un mundo mejor. De hecho, si entramos en Netflix ahora mismo o en cualquiera de las plataformas audiovisuales, lo que más encontramos de ideas del futuro son puras distopías. Antes hablábamos justo del cuento de la criada. Ya con Rosalía de por medio, yo ya no sé hasta qué punto se nos puede acercar eso demasiado a la verdad. Esperemos que no. Y en este sentido tenemos un problema que un filósofo que se llama Mark Fisher denominó como realismo capitalista. ¿Qué queremos decir con esto? ¿No? Igual que ¿qué queremos decir con posverdad? Pues que al final la cultura y todo lo que nos rodea nos ha hecho, o sea, no solamente estamos colonizados o nuestra mente está metida en el modo neoliberal económico, sino que la propia cultura nos está haciendo, nos está como de alguna manera haciendo afines al sistema. Es la propia cultura la que nos pega, ¿no? La que hace que no seamos capaces de imaginar otro sistema económico en el que poder vivir. Había una frase que no es de Mark Fisher, es de, no me sale ahora, porque no me va a salir, siempre me pasa igual, que decía que somos más capaces de imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, creo que estamos ahí y tenemos un serio problema. Además, o sea, yo ahora mismo estoy haciendo lo que os he dicho antes, de explicar como filósofo cuáles son los dolores del mundo, ¿vale? Pero luego como médico os diré cuáles son las recetas para salir del dolor del mundo. Y ya he avisado un poquito antes de cuáles iban a ser las cosas por las que íbamos a salvarnos. O sea, quiero decir que ahora mismo es un momento pesado de la conferencia, pero creo que es importante, ¿no? Entender que eso, que por un lado estamos muy agotados, por otro estamos en la era de la posverdad, que no somos capaces de imaginar un futuro, que vivimos en la sociedad del rendimiento, en la que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos que tenemos que ser productivos. Los autónomos sabemos muy bien de lo que hablamos y cómo se puede llegar al maravilloso burnout y querer mandar todo a la mierda. Con lo cual, pues creo que tampoco es un buen síntoma, ¿no? El de estar constantemente pensando que el valor de ser humano hoy en día es ser productivo. Y hemos llegado incluso a un punto
el que yo denominaría como sociedad de la frustración, en el que ya no solo es que estemos cansados, que estemos agotados de estar trabajando todo el día, de que pongamos el valor de nuestro ser o de quiénes somos en aquello en lo que trabajamos, que no seamos capaces de imaginar un futuro y estemos aquí atascados, que no sepamos qué es mentira y qué es verdad. Pues obviamente, como decía Rosalía, esto es para estar agotado. Pero lo que también estamos es frustrados. Es un poco la sensación de que las acciones que hacemos no llegan a ningún sitio. Te sientes muy pequeño en una especie de sitio muy grande en el que los que hacen las cosas son otros. Tú no tienes poder de acción. Y nos sentimos frustrados, en una sensación de por mucho que las películas de Hollywood te digan tú solo, tú puedes, en realidad nosotros somos conscientes de que nunca vamos a ser esos héroes que salven al mundo ellos solos frente al cataclismo de turno, ¿no? Y hay una gran frustración porque nos sentimos muy pequeños y con muy poco poder. Entonces, bueno, pues todo esto sumado a pues un sistema neoliberal en el que la precariedad forma parte de, ¿no? No sé a quién lo decía, pero que el hecho de que haya desigualdad no es un problema del sistema, es la clave propia del sistema. Como veis, a mí lo de decir nombres de gente sabia no se me da bien, pero sé que, o sea, al menos soy honesta y digo, esto no es mío, lo ha pensado otro antes que yo, pero ¿quién ese otro era? No me acuerdo, pero eso, al menos soy honesta. Entonces, bueno, estamos en un momento en el que toda información que nos llega, incluso nos parece sesgada a través de un poder, ¿no? De seguro que hay algo oscuro por detrás. Y bueno, pues al final hay que pensar en, vale, ya tenemos un diagnóstico y esto es una mierda. ¿Vale? Y eso que no he entrado en analizar las cuestiones geopolíticas, ni las cuestiones políticas de los partidos de un lado, del otro. Eso me lo he ahorrado. He intentado hacer como un panorama general sin entrar en detalles, pero también está esa polarización, ¿no? Política que también nos está ahogando, pero bueno, ya de eso hablará mejor Carlos Taibo y se lo dejo a él. Pero creo que hay que asumir que en este caos no todas las opiniones valen lo mismo, hay razones mejores y peores, hay argumentos más sólidos y más débiles, no vale abrazar cualquier cosa. Esa idea de Rosalía no nos vale. Al final hay algo que sí nos puede ayudar de alguna manera a navegar por toda esta incertidumbre, y es la filosofía. ¿Y esto por qué? Bueno, pues antes de llegar ahí voy a hacer un pequeño recorrido y es qué ha pasado con la idea de razón o cómo la razón venía a salvarnos. Esta idea nace, digamos, en siglo XVIII sobre todo, ¿no? Con la Ilustración, y Kant nos decía, atrévete a ser sabio. Bueno, pues nos atrevimos a ser sabios, pero se nos olvidó que no podemos tener por un lado la idea de progreso y por otro la ética. Desde la Ilustración se pensó que simplemente con el conocimiento, pues un poco como pasaba con la era de Internet, ¿no? De, ¡buah!, el conocimiento nos hará libres, nos hará mejores, ya, pero hay cosas a las que si tú las haces por hacer sin pensar por qué las estás haciendo, pues luego pasan cosas. Einstein, por ejemplo, ¿no? La bomba atómica. Quiero decir, hay cosas que dices, igual hay que aprender dónde parar en tanta tecnicidad y en tanto progreso. Porque se nos ha olvidado que en este afán por ser autónomos y ser inteligentes y ser libres y ser sabios y ser felices, formamos parte de una cosa llamada la Tierra. Entonces, con esta idea de progreso que nace en el siglo XVIII, lo que se hace es que la ciencia va a permitir, vamos a decir, que la Tierra se ponga a nuestra disposición. Pero en ese momento dejamos de vivir con la Tierra o de vivir en la Tierra para que la Tierra sea algo para nosotros.
Entonces, creo que hay que intentar, por un lado, recuperar sí esa idea de seamos autónomos y seamos libres, que era de alguna manera un grito contra la religión, que tanto tiempo había sido aquello que dictaba las normas éticas y cómo teníamos que hacer y qué teníamos que hacer. Está muy bien, seamos autónomos y críticos, libres de religión, pero no creemos una nueva religión que es el progreso, la ciencia, la tecnología, sin un criterio, ¿no? Entonces, bueno, creo que visto también este problema, ¿no?, de que nos vendieron progreso y nos tocó la inteligencia artificial, pues hay que intentar ver cómo llegar a buen puerto, ¿no? Os decía, la filosofía igual no me salva de todas las incertidumbres, pero me va a permitir navegarlas. Bien. Como os decía, la filosofía no es solo lo que señores dijeron, ni chicas guapas os están contando, sino que también yo diría que la filosofía es una herramienta para aprender a pensar. Es curioso porque nos enseñan a leer, nos enseñan a sumar, nos enseñan a restar, pero nunca nos enseñan a pensar. Y esto... ya ha vuelto. Y esto me recuerda a... Yo puse una vez un ejemplo, me vino así y ya lo pongo desde entonces, y es, vale, todos sabemos cocinar. No es un huevo frito, aunque te salte el aceite, sabes hacer, ¿no? Un plato de pasta. Pero si quieres realmente saber cocinar, aprendes un poco, ¿no? Miras recetas, ves cómo lo hacen los otros, no haces ahí todo el rato lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que decirle a alguien, oye, mira, es que tienes que aprender a pensar, pues igual suena un poco mal, ¿no? Porque parece que les estemos llamando tontos. Pero es como, jolines, ¿por qué no entendamos? Tienes que aprender a argumentar, tienes que aprender a definir, tienes que aprender a hacer buenas preguntas, tienes que aprender a entretener, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender muchísimas cosas, porque pensar parece que es una cosa que haces pin y ya he pensado. No, pensar es muchas cosas. Es pues igual que cocinar. Cocinar es freír, es asar, es cortar la cebolla. Son muchas cosas las que tienes que aprender. Y creo que si la filosofía la empezáramos a enseñar en los colegios como se enseña pues a leer y a escribir y a hacer matemáticas, el mundo sería un lugar mejor. Pero igual tampoco interesa mucho que la gente sepa pensar bien. Esta es una teoría que yo tengo y prefieren pues eso, tener rebaños con sus algoritmos y sus cosas y que molesten lo menos posible. Pero creo que eso, que la herramienta nos puede ayudar a orientarnos y a un montón de cosas. Y ese montón de cosas son, aparte de enseñarnos a pensar, que podemos decir que sería como su función lógica, ¿no? De, vale, tenemos una razón, aprendamos a usar la razón, que nunca va a estar separada de la emoción. De hecho, pues eso, los neurocientíficos ahora nos dicen que no pensemos que pensar es una cosa y sentir es otra. O sea, todo va unido. Entonces, aprender a razonar y entender cómo se liga esa razón con tus emociones es algo muy importante. Y eso, aprender a que no te cuelen falacias, a pues, un montón de cosas. Esa sería una de las principales funciones de la filosofía y creo que es muy necesaria para todos. Pero luego también tenemos una función orientadora. Es decir, en estos momentos que veíamos de incertidumbre, de caos, pues hombre, en lugar de decir, pues vuelvo a Dios, pues puedes pensar en otras cosas. Como yo que digo, yo abrazo a Nietzsche, la muerte de Dios, el absurdo de Camus y lo que haga falta. Pero si me acerco a la filosofía, puedo encontrar muchas más salidas a los problemas de incertidumbre que tenemos hoy en día, ¿no? Yo siempre digo que al final aprender a pensar es aprender a tomar buenas decisiones y esas buenas decisiones te llevarán a tener una buena vida. A ver, no es tan sota, caballo y rey, ojalá fuera tan fácil, pero si al menos
sabes más o menos dónde están las buenas decisiones, te será más fácil ir encaminándote hacia lo que tú llamarías una vida feliz, ¿no? O por lo menos coherente contigo mismo y que eso te dé cierta seguridad. Y luego también tiene otras dos funciones más. ¿Sabéis? La filosofía es útil, lo estamos viendo, se ve claramente. Lo voy a preguntar en el examen cuando terminemos. ¿La filosofía es útil? Sí. Porque luego también están muchos compañeros que te dicen, no, es que la filosofía, como el arte, tiene que ser algo inútil. Y es como, hombre, a ver, lo mismo no es. Quiero decir, igual nos pasamos la vida pensando para que sirva para algo. Pero bueno, queda muy bonito decir que la filosofía es inútil y queda así como muy potente y muy interesante, pero la filosofía es muy valiosa. Y eso, la otra función que tenía, aparte de la orientadora, ¿no? que nos dice pues un poco cómo podemos vivir o qué respuestas existenciales podemos encontrar, tenemos una especie de función civilizatoria, ¿no? La filosofía nace cuando nace la democracia. Al final, de alguna manera, esa posibilidad de diálogo, de escucha, de estar con los otros, de entender. De hecho, bueno, la política... Es que, claro, parece que la filosofía es algo súper aparte, pero en realidad la filosofía lo abarca todo, porque fuimos los primeros que pensamos la psicología, la política, la ética, la ciencia. Somos la mamá que tuvo muchos pollitos y ahora los pollitos dicen, yo no quiero saber nada de mi madre. Bueno, pues soy tu madre, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces la política de hoy en día es, pues, nació de mis amigos los griegos. Entonces eso, que al final la filosofía nos va a ayudar a pensar qué es lo justo, ¿no? Cómo construir sociedades lo más justas posibles, los más inclusivas o incluso más cuidadosas, ¿no? Y luego tenemos pues la función crítica, ¿no? Que el problema es que creo que se ha puesto muy de moda la idea de pensamiento crítico, por no decir, o sea, ahora me piden muchísimo, ¿no? Conferencias de pensamiento crítico y no me dejan, o sea, y no de filosofía. Me sorprende porque claro, como este ciclo va de, venga, que sí que queremos filósofos, pues filosofía. Pero están como una especie de think washing, está el pink washing y el think washing, y entonces ahora todo lo quieren llenar de pensamiento crítico para que, mira, lo valoramos. Pero es que la filosofía no es solo eso, no es pensamiento crítico. Y también creo que se malinterpreta cuando por pensamiento crítico se entiende que es criticarlo todo. Tengo una lámina que diseñé en su momento que es Keep Kant and Criticize Everything. Cuando se puso de moda el Keep Calm, o sea, de aquel entonces. Bueno, pues creo que hay que tener un poco de cuidado con esa idea de qué significa criticar. Crisis lo que viene a decir es raíz, y la idea es intentar llegar a la raíz de los problemas. A veces al llegar a esa raíz sí que te toca hacer una criba, ¿no? Una crítica. Yo, por ejemplo, ahora mismo he estado criticando el sistema para caer de un burro, pero porque lo que estaba intentando era llegar como a unos principios que nos permitieran sentirnos todos conectados de qué estoy hablando, ¿no? De posverdad, de incertidumbre, pues, ¿no? Esta serie de análisis de realismo capitalista, de sociedad del rendimiento. He intentado crear como un cuadro. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos el pensamiento crítico mal? Pues que llegamos a decir que la Tierra es plana. Entonces llegamos a unos puntos con esta idea de que como la información es poder y el poder lo manipula todo y nos quiere tener engañados y no sé qué, pues ya llegan a decirnos, pues eso, que la Tierra es plana porque los científicos están pagados por... Y dices, pero ¿qué necesidad tienen los científicos de inventarse que la Tierra es plana? O sea, quiero decir, ¿a dónde llegamos con eso? No, porque eso en realidad está ligado a la Agenda 2030 y tú dices, mira, no lo sé ya cómo sacamos de aquí una conclusión de la otra, pero el que piensa lo mismo de la Agenda 2030 son los mismos que piensan el terraplanismo, y es como que de alguna manera ese miedo a que a esa especie de caverna de Platón, de como nada es verdad, entonces tengo que empezar a buscar la verdad ahí fuera, pues te conviertes en Mulder.
O sea, hay muchos Mulders, ahora no sé si habéis visto Expediente X, es una serie pues que el protagonista termina diciendo pues que los extraterrestres existen y un montón de cosas, y es su manera de explicar las cosas raras que pasan en el mundo, pero tiene la suerte de que aunque él es un conspiranoico, tiene una compañera al lado que es la científica racionalista, que le va diciendo a Mulder, hijo, hasta aquí, frena. O sea, está muy bien dudar, ¿no?, de lo que estamos viendo, y puede que haya algo más allá de lo que estamos viendo, pero frena. El problema es que hay mucha gente que ahora mismo pues no lleva una escala al lado y pues nos lleva hasta la idea de que la Tierra es plana. Pero aún así creo que es importante seguir fomentando un pensamiento crítico y eso, teniendo la razón pues como límite, ¿no?, como manera de ayudarnos a que no se nos vaya la olla demasiado como a Mulder. Y luego, como otra de las cosas que nos puede aportar la filosofía, ¿vale?, aparte de función orientadora, socializadora, dialogadora, de pensamiento crítico y demás, hay una que es como algo como bastante colectivo. Hay una cosa que me he dado cuenta, y es que ahora hablan de soft skills, ¿vale? ¿Qué queremos decir con soft skills? Pues habilidades de ser persona humana, básicamente. Te piden que tengas empatía, que tengas, o sea, que seas humano, básicamente. Es que si buscáis soft skills, tú dices, entonces, ¿cómo se pueden crear, o sea, habilidades? Además que me hace gracia la idea de habilidad, que es como algo que generas a través del hábito. Habilidad sería lo que hoy llamaríamos, o sea, lo que Aristóteles llamaría virtud, ¿no? Y creo que todas esas virtudes o todas esas habilidades o esa manera de ser humano se puede alcanzar si eres consciente, ¿no?, de aplicar un pensamiento filosófico. Algunas de las soft skills que más se valoran, ¿no?, o se ponen de relieve últimamente, podemos hablar eso del pensamiento crítico, del pinkwashing la idea de resiliencia, la necesidad de saber comunicarte y escuchar al otro y dialogar para llegar a consensos, porque en los grupos de trabajo o hay alguien que sabe mover a la gente o eso no avanza. Todos los que trabajan en oficinas yo creo que sabemos de luego que se habla. Y luego está pues también tener una buena gestión emocional, es decir, no chillarle al primero que pasa, y también ser capaz de conocerte a ti mismo para saber cuándo decir, hoy no me encuentro bien, hoy no me hables porque te voy a hablar mal, ¿no? Y creo sinceramente que todo esto se puede trabajar con la filosofía, ¿no? Y hay un aporte que voy a hacer, y es que odio la palabra resiliencia. Me da mucho, voy a ser así como moderna y voy a decir, me da mucho cringe, porque me parece una manera de tenernos, pues eso, como una vara de bambú que nos tienen todo el rato doblándonos y nos dicen, hola, qué guay, qué resiliente, y tú, no, es que eso, si por mí fuera me partiría, pero es que no, si me parto se va toda la mierda, entonces no me queda otra que. Entonces, creo que hay una manera de ser resiliente hoy en día que sería ser conscientes de que todos somos vulnerables, ¿no? Ser conscientes de que, bueno, de que nos va a tocar plegarnos, pero que todos estamos igual, ¿no? Si aceptamos la idea de resiliencia como vulnerabilidad, creo que todos nos trataríamos mejor. Me acuerdo un día que fui al dentista y resulta que no sé qué máquina no funcionaba. Entonces, como la máquina no funcionaba, pues eso no se podía hacer. Y yo pensé, claro, si la máquina no funciona, aceptamos que como la máquina no funciona, no se puede hacer. Si yo te digo que hoy no me encuentro bien, da igual, porque no soy una máquina. Tengo que poder hacer todo el tiempo. Y dije, se viven mejor las máquinas que nosotros. O sea, por primera vez me di cuenta de que algo estábamos haciendo mal cuando tú dices, no va el ordenador. Y entonces tú puedes decir, no va el ordenador, y te quedas de brazos cruzados y no pasa nada. Pero si tú dices, mira, que es que hoy no me funcionan las neuronas, da igual, tienes que trabajar igual. Entonces, bueno, creo que
que tanta resiliencia no hace falta, sino aprender que todos somos vulnerables y que deberíamos de cuidarnos más los unos a los otros. Y así llego, voy a llegar como hacia el final, me voy a saltar una parte porque ya la he comentado más o menos, y así llego hacia el final, ¿no? A esta idea de, bueno, he hecho más o menos una especie de croquis de cuáles las enfermedades que tenemos, de qué manera la filosofía puede ayudarnos a salir de ahí, y dices, vale, pero salir de ahí ¿a dónde? ¿No? Es como, claro, si yo me curo, pero a donde voy a volver a enfermar igual hay que hacer algo con ese espacio en el que estoy, ¿no? Si estoy en una ciénaga llena de mosquitos y aunque yo me cure, cuando vuelva otra vez a la ciénaga, pues, van a volver a estar los mosquitos ahí y toda la historia, ¿no? Entonces, ahí creo que hay algo que hacer de manera colectiva, y es, por un lado, voy a hablar de una mujer filósofa que existimos, que es María Zambrano, que me parece maravillosa por muchas cosas, y entre otras es porque creo que vivió también una época muy muy dura, y que ella sí que vivió en la incertidumbre absoluta, porque yo no sé en cuántas ciudades pudo estar en el exilio, de aquí para allá sin saber cuándo iba a poder volver. Bueno, eso sí, gatos no le faltaron nunca, y eso me parece me recuerda mucho a mí. Yo de mayor, o sea, yo cuando muera quiero ser como María y que los gatitos vayan a visitarme a la tumba. Bueno, volviendo a centrarme, María lo que viene a decir es que de alguna manera nos dice, no perdamos la fe, pero no perdamos la fe en la humanidad, en nosotros mismos, en lo que vamos a ser capaces de hacer. Ella habla de aurora y dice que nos puede servir como metáfora para entender que es ese momento en el que no es de noche, pero no es de día, pero no es de noche oscura oscura, ni es ese punto en el que sabes que existe la posibilidad de que salga el sol, ¿no? De que las cosas cambien. Y creo que en este punto en el que estamos, en el que, ¿no?, hablábamos de realismo capitalista, de sensación de que no hay futuro, pensemos en la aurora, en esa posibilidad, en ese pequeño momento en el que algo puede pasar, ¿no? Y por mucho que no nos demos cuenta, todo el tiempo están pudiendo pasar cosas y cambiar pequeñas cosas. Por mucho que estemos frustrados, pequeños gestos pueden hacer mucho, aunque no sea para uno mismo, a lo mejor para el de al lado están cambiando muchas cosas. Y creo que nos quedarían como, o sea, creo que la posibilidad pasa ahora por recuperar la verdad, esa verdad no de la de cada uno, sino un intento de volver al diálogo democrático en el que sepamos qué es real y qué no, intentar recuperar una cierta colectividad, ¿no?, una cierta verdad, y creo que eso va a pasar por sostener una serie de instituciones, prácticas y hábitos que hagan posible, ¿no?, esa democracia, esa posibilidad de diálogo. Una educación crítica, un periodismo responsable, una ciencia independiente, espacios de debate. Creo que hacen falta eso, un intento de crear una democracia en la que nos sintamos todos más unidos, ¿no? Y luego hay una cosa que me resulta, una vez la he dicho, ¿no?, que es, pues eso, creo que hay que pensar y pararnos a pensar y recuperar el razonamiento, aunque sea algo tedioso a veces, ¿no?, porque al final pensar es pararse un rato y suele ser pararse a pensar en cosas que no son agradables, pero después dice uno, dice, ¡ay! ¿No? O sea, cuando de repente haces un eureka, te quedas mucho más tranquilo. Y entonces hay una última cosa por la que, bueno, eso, que, bueno, digo esto y luego la última,
que creo que pensar al final es lo que nos va a permitir abrir esa aurora, ¿no? O sea, el pensar futuros diferentes, el tratar de construir pequeños espacios en los que las habilidades o virtudes puedan ser diferentes, que nos conectemos entre todos de manera diferente, abrir esas posibilidades. Y es verdad que la filosofía no siempre, lo que digo, ¿no? No siempre es algo agradable, tiene mucho de incómodo y puede incluso entristecer. Hay un texto de Deleuze muy bonito que es ¿para qué sirve la filosofía? Y él dice que tiene que servir para entristecer. Yo creo que no solo es para eso, sino que también nos puede despertar, ¿no? O vitalizar o generarnos esa necesidad de cambio, de humanización y de decir, sí, se puede. Parezco de un partido político, pero no, estaba yo en otra cosa. Entonces, creo que al final hay otra última cosa que creo que nos hace falta, y estábamos antes hablando de la falta de... Estábamos aquí en Petit Comité. Es lo que suele pasar antes de las conferencias. Hay un antes, un durante y un después. Pues en el antes teníamos un petit comité sobre los vínculos, ¿no? Hoy en día, cómo tenemos una sensación de burbuja y de que no terminamos de conectar los unos con los otros. Es curioso porque he llegado aquí a Cádiz y he hablado con todo el mundo, todo el rato. O sea, era como, ay, aquí había otra calidad humana. También es cierto que vengo de Salamanca y ya si pasamos por Valladolid ya nos cuento yo la calidez. No necesitáis ir a Valladolid, así como dato. No me llegan los de Valladolid, pero es que, buf, terrible. Entonces, creo que hay una cosa muy bonita que no se suele poner en valor y es la ternura. Creo que es algo que obviamente necesitamos, porque si de los vídeos que más se ven son los de gatitos y perritos, por algo será, ¿vale? O sea, quiero decir, bueno, y mi hermana está aficionada a los de los bebés, o sea, los bebés que hablan así, bueno, eso, chapurreando, pues al final es obvio que esta pérdida de vínculos también nos está llevando a una pérdida de ternura, ¿no? Y a una pérdida de poner atención en el otro, de mirarle, de decir, de preguntarle realmente cómo estás, que parece una pregunta como, hola, ¿qué tal? Bien, ya no, ¿qué tal? ¿No? El volver a intentar recuperarnos. Y creo que de alguna manera la ternura hoy puede ser como lo más punk que tengamos, porque bueno, pues es una manera de mirar al otro, no como nos lo pide el sistema, ¿no? Vamos a dejar de verlo como un dato, como un avatar, como una amenaza, como un cliente, y volvemos a ver lo que decía antes, ¿no? Esa vulnerabilidad, es eso que nos pone, que nos hace estar en común con el otro, que es que todos somos vulnerables. Y yo creo que eso, recuperar la ternura y tratar de ser tiernos hasta con los desconocidos, la filosofía, el pensamiento, ¿no? como herramienta, y tratar de buscar esa verdad común, pueden ser las maneras de salir de este maravilloso mundo en el que nos encontramos.